cerrar nuestra serie Eco y vamos a estar hablando acerca de la adoración en las crisis. Digo conmigo, adoración en las crisis. Te tengo una noticia, aquí todo el mundo o va a entrar en crisis, o está en crisis, o va saliendo de una crisis. De eso no te vas a escapar. Levante la mano toda aquella persona que nunca ha tenido una crisis en su vida. Oye esto, levante su mano toda aquella persona que nunca ha tenido una crisis fuerte en su vida. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener crisis, va a haber aflicción. Entonces, si hay algo que está garantizado es la crisis. No significa que fuimos creados para sufrir. Lo que significa es que en la vida hay crisis. Y las crisis tienen diferentes orígenes. Y es importante entenderlo, para entender dónde entra esta actitud de adoración, esta actitud de darle a Cristo su lugar. Por ejemplo, hay crisis que son el fruto de nuestras malas decisiones. No tienen nada que ver con el diablo. El diablo eres tú. Porque hay gente que le echa la culpa al diablo. Yo a veces digo, pobre diablo. El diablo a veces dirá, pero yo no fui. O sea, oye, todo me lo tiene que echar a mí. Sí, porque hay gente que pareciera que adorara más al diablo que a Jesús, porque todo el tiempo está hablando del diablo. Y hay iglesia que el diablo. Entonces hay crisis que son tus malas decisiones. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, nosotros provocamos crisis en nuestra vida. Hay otras crisis con las que yo me identifico mucho. Con la procrastinación, con postergar el atacar los problemas y resolver las situaciones difíciles. En una época de mi vida yo no era así, pero viví unos rollos tan grandes que llegó un momento que quedé desgastado de tanto rollo, desgastado. Y empecé a huirle a la confrontación, huirle a ejercer autoridad, huirle. Y cuando tú no le pones un parado a las cosas a tiempo, o tú no vas y atacas las cosas a tiempo, ese problemita empieza a crecer hasta que genera una mega crisis. Pero el problema no es la crisis, es que tú no lo atacaste a tiempo. Yo recuerdo, allá en la iglesia, yo le he contado a la iglesia grande, y esa iglesia eran 6,000 personas y eso eran rollos todos los días. Entonces, en Barranquilla había un lugar de fotografía que se llamaba Foto Japón. A veces le decían Foto Milagro porque todo el mundo salía bien. Entonces en Foto Japón, ¿verdad? Yo pienso que la gente pensaba que yo no era pastor de iglesia, sino el dueño de Foto Japón. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú llegabas a Foto Japón, afuera decía, revele su rollo. Entonces la gente llegaba a la oficina mía. Parece que yo estuviera aquí, revele su rollo. ¿Usted ha visto lo que le pasa a los médicos cuando van a una fiesta y nadie sabe que es médico? Está ahí, de pronto dice, ¿tú qué eres? No, yo soy médico. Oye, por cierto, ando con un dolorcito por aquí. ¿Tú has visto? Oye, como un gasecito por acá, tú sabes. Y hay gente que es más negativa. No sé, ando con un tumorcito. ¿Qué tumorcito? Entonces yo a veces decía, soy pastor. ¿Tú eres pastor? Uy, chico, estoy teniendo unos rollos con mi mujer. Entonces llegó un momento que ya yo no soportaba. La procrastinación, ser negligente para solucionar, te lleva a crisis. Otra cosa que te lleva a crisis, que en el mundo hay gente mala. ¿Ya? En el mundo hay gente mala. Y el ladrón juzga por su condición, el bueno y el malo. ¿En qué sentido? Tú eres una persona buena, tú crees que todo el mundo es bueno. Y cuando llegas a la iglesia, tú dices, llegué al lugar donde no hay gente mala. Propio que va a morir como Colón, engañado. Que juró que había llegado a India y estaba por allá por República Dominicana comiendo mangú. No, en todos lugares hay gente mala. La iglesia no es un lugar de gente perfecta, es un lugar de gente perdonada que está en un proceso de ir siendo sanados. Pero el cuarto origen de las crisis, que es el que vamos a hablar hoy, es que no podemos negar que en el mundo hay una dimensión espiritual donde hay una resistencia y una oposición espiritual permanente. Lo que en algunos lugares llaman guerra espiritual. Yo no ando aquí hablando de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque yo no voy a glorificar a Satanás ni a los demonios. Pero eso no significa que nosotros no debamos reconocer que estamos en una permanente resistencia espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Lo que pasa es que nosotros en esta casa hemos aprendido a orar desde la posición y autoridad que Dios nos dio como hijos de Dios. Pero hay una resistencia permanente. Mira cómo dijo Pablo en Efesios 5:8, dice, porque ustedes antes eran oscuridad. ¿Qué éramos antes? Oscuridad, dice, y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Fíjate, antes éramos
oscuridad. La Biblia dice que fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Entonces, esos dos reinos se oponen. Hay una lucha, una resistencia permanente. Y fíjate que tú seas un hijo de luz no significa que vives como un hijo de luz. Pablo está diciendo, sean coherentes. Hey, tú ya no eres oscuridad, tú eres un hijo de luz. Aprende a vivir como un hijo de luz. O sea, todos aquí somos hijos de luz, pero no todos vivimos como hijos de luz. O sea, te voy a dar un consejo. Si vas a hacer un negocio con alguien aquí, averigua bien. No digas, no, es que él es de iglesia, ese man no me va a tumbar. No digas eso. Pídele 3 contratos más bien. ¿Okay? Mira cómo dice Efesios 6:12, Pablo otra vez. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Me encanta esta versión. O sea, aunque parezca, tu problema no es tu suegra. Aunque parezca. Tu problema no es tu jefe, tu problema no es tu marido, tu problema no es tu mujer, tu problema. Ese no es tu problema. Nosotros no luchamos contra gente como nosotros. No significa que no hayan roces y no hayan problemas. Lo que Pablo está diciendo es que detrás de esas crisis hay algo más, que es lo que de alguna manera provoca lo que está pasando. Y es que hay un mundo de tinieblas que actúa en el cielo. No se refiere al cielo, en la dimensión espiritual. No es que están arriba, están aquí, dimensión espiritual. Y dice que imponen su autoridad y poder en el mundo real. Lo que está diciendo es, ese mundo espiritual tiene un efecto en el mundo real. Esta última crisis provocada por esta resistencia de este mundo espiritual que no quiere que tú disfrutes lo que Dios tiene para ti, que no quieres que tú te sanes, que no quieres que tú vivas el matrimonio precioso que Dios tiene para ti, no perfecto, pero saludable, precioso, de bendición, que no quiere que tus hijos sean lo que tú siempre has anhelado que sean, que no quiere que tu emprendimiento salga adelante. Te tengo una noticia, así de específico es, ese mundo de tinieblas no quiere que tú disfrutes la voluntad, la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al final lo que quiere hacerle daño es al corazón de Dios, no es a ti. Porque un hijo fracasado habla de un padre, un mal padre. Nosotros somos una expresión de Dios, de su bondad. Entonces, cuando nosotros no expresamos la buena voluntad de Dios, la gente empieza a dudar no de ti, empieza a dudar del cristianismo y del Jesús del cristianismo y del Dios del cristianismo. Y por eso cuando un pastor se roba la plata, dudan de toda la iglesia de Dios. Y ponen en tela de juicio todo. ¿Cuál es la relación de la adoración con las crisis? Bueno, estábamos diciendo que adorar significa darle a Cristo su lugar. Adorar no es cantar, cantar es una expresión de adoración. Pero adorar es darle a Jesús su lugar. Es cuando tu mente gira en torno a las maneras de Dios, la verdad de Dios. Cuando tú estás dispuesto a renunciar a tu manera de pensar y hacer las cosas para hacerla como Dios dice. No como el pastor dice, no como la iglesia dice, como Dios dice. Es una dependencia, es cuando tu corazón está unido a Jesús, pero es una unidad que viene como con confianza y tú te sometes a ese gobierno y te unes a Él, como cuando Jesús decía, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos. Dice, manténganse aquí, permanezcan en mí porque separados de mí nada podéis hacer. Ojo, no significa, bueno, es que mejor les voy a leer el versículo. Mira cómo dice, como dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y sean felices de verdad. ¿Qué tal esa versión? Estuvo perfecto eso ahí. ¿Verdad que estuvo perfecto? Dice, pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Oye, les dice, les digo estas cosas para que estén unidos, no para que estén conmigo. Estar con Jesús y estar unidos a Jesús no es lo mismo. Hay veces que yo he estado con mi esposo en el mismo lugar y no estamos muy unidos. O ustedes no tienen problemas matrimoniales. Los pastores también, lo que pasa es que no todos lo decimos. Hay veces que mi esposa sueña conmigo sin cabeza y viceversa. Y a veces me la imagino un rostizadero de pollo, así dando vueltas a fuego lento. Well done, porque bien blanquita que para que salga well done. ¿Cuántos se identifican con el pastor? Seamos honestos. Ajá.
Oye, más hombres levantaron la mano que mujeres. Ojo con eso. Esa encuesta me preocupa, Oscar. Sí, eso. Antes de mandar al taller de Lenin hace poco. Mira, quiero decirte algo. Tú puedes estar junto y no unido. Tú puedes ser creyente, hijo de luz, y no estar unido. Entonces, si tu relación con Jesús de adoración, de dependencia, de confianza, no está como debe ser, tú no vas a ser feliz como tú quieres ser. Tu felicidad no depende de venir a iglesia, sino de tener un corazón de verdadera adoración a Jesús. Al final hay gente que no viene aquí, o viene, aquí hay gente que viene una vez cada 3 meses y son más verdaderos adoradores que hay otros que vienen todos los domingos. Pero como los pastores y los seres humanos vemos lo que está afuera y lo que nos interesa es que se llene este asunto, a veces fregamos más a la gente para que estén aquí que para que vivan la vida de Jesús. De pronto tu verdadera adoración el domingo que viene, digo, esto es solo un ejemplo, es irte a la playa. De pronto tú necesitas pasar tiempo en familia. Porque delante de Dios lo más importante no es la iglesia, es tu relación con Dios, luego eres tú y luego tu familia. Y hay gente que por estar sirviendo aquí abandonaron su matrimonio. Por eso estamos pidiendo gente para el E-Team. Porque nosotros quisiéramos que tú sirvieras una vez al mes. 2 veces. No que ¿por qué? Porque es importante. Mientras tú descansas y recibes, o te vas a la playa, otro te cubre. Di conmigo, unido. ¿Sí ves? Dice, para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. No felices de mentira, porque hay mucho creyente feliz de mentira. Ojo, una espiritualidad idealizada, pero están reventados por dentro. Vienen dándose piñazo en el carro ahí a los cubanos. Y apenas se bajan, ojo, llegamos a iglesia. ¿Cómo están? Cambian el idioma. No, porque yo te dije que tú sabes que... Me salió cubano, no sé por qué. Barraquieron. Oh, que tú sabes. Y cuando se van, ¿cómo están? En victoria, pastor. ¿De qué te sirve engañarnos a nosotros si tu realidad es que no eres feliz? Y si tú sabes que no eres feliz, ¿por qué no te arriesgas y le das el chance a Dios? ¿Por qué no le das el chance a Dios y dejas de que te entre en la palabra de Dios por un lado y te salga por el otro? Porque es que a mí nadie me va a lavar el cerebro. Brother, te estás autoengañando. O sea, te estás haciendo un daño a ti mismo. O sea, a nadie le conviene más para poder vivir en un mundo donde hay crisis, convertirse en una persona obediente, una persona que confía, una persona que ha sabido cómo poner su corazón y su vida en unidad debajo de Jesús en verdadera adoración. ¿Por qué? Porque tú lo necesitas para ser feliz. Eso no me hace feliz a mí, te hace feliz a ti. La adoración en las crisis es muy importante y les traigo un ejemplo en los 13 minutos que me quedan. Te quiero enseñar 3 momentos de adoración en la crisis. La adoración, di conmigo, adoración antes de la crisis. Di conmigo, adoración durante la crisis. Y adoración, qué inteligente esta iglesia, claro. Claro, antes, durante tiene que ser después, que después de la crisis. Porque yo les dije que aquí todo el mundo o va a entrar en crisis, o está en crisis, o viene saliendo de la crisis. Dios te da un descanso y aquí un tiempito entras en crisis, estás en la crisis y sales de la crisis. Y si no eres tú, es tu marido, o es tu mujer, o son tus hijos, o es tu abuelo, o es tu pastor. Porque tenemos que salir de ese cristianismo idealizado donde la crisis no existe. Dios no te creó para vivir en crisis. Pero acuérdate que en este mundo hay un sistema de tinieblas que impone su autoridad y su poder. Te guste o no te guste. Vamos a ver cómo es la adoración antes de la crisis y por qué es importante adorar antes de la crisis. ¿Por qué le puse crisis? Porque en un pasado yo hubiera dicho la adoración antes de la guerra. Pero yo no quiero andar hablando de guerra espiritual, porque hay iglesias que dicen, aquí somos un ejército. Dios no creó la iglesia para ser un ejército. La iglesia es una comunidad, es una familia. Lo que pasa es que cuando ataca a la familia, nos volvemos un ejército en ese momento, nos damos puño, pata y trompa por la familia, y una vez que pasa la guerra, tú no te quedas dándote puño, pata y trompa. Tú vuelves a tu casa a disfrutar la victoria de la guerra.
La iglesia tampoco es un hospital. Es que la iglesia es un hospital. La iglesia no es un hospital, porque ¿a quién le gusta vivir en un hospital? A nadie. Tú vas al hospital cuando estás enfermo y cuando te sanas, ¿qué haces? Te vas para la casa. La crisis. Segunda de Crónicas 21. Uy, Dios mío, qué bueno esto. Algún tiempo después, los moabitas, amonitas y meunitas le declararon la guerra a Josafat y al pueblo de Judá. A Josafat le llegó la noticia. ¿Qué le llegó a Josafat? Tú sabes que a nosotros muchas veces nos llega la noticia de que viene una crisis. Pero nosotros no hacemos lo que deberíamos hacer. ¿Ok? Le llegó la noticia de que un ejército muy numeroso estaba marchando contra él desde Edom al otro lado del mar y que ya estaba en Hasesón Tamar, es decir, en Engad, estaba cerca. Y Josafat se asustó. ¿Qué le pasó a Josafat? Qué linda es la Biblia, amén. Ahí nos dice, y Josafat en esa firmeza y confianza con Dios inmediatamente supo lo que tenía que hacer. No, cuando a Josafat le dijeron que venía una crisis, ¿qué le pasó? No hay problema que te asustes. La pregunta es si vas a dejar que el miedo te gobierne en ese momento. O vas a hacer lo que te corresponde hacer cuando tú sabes que viene un momento difícil o está tu vida entrando en un momento difícil. Y dice, Josafat se asustó, pero decidió buscar la ayuda del Señor. Se asustó, pero, ojo con eso, se asustó. ¿El susto qué es? Una emoción. Pero decidió. ¿Qué es decidió? Por la voluntad. Él dijo, a pesar de lo que siento, no voy a dejar que el temor me gobierne, sino que voy a decidir hacer lo que tengo que hacer para no meter la pata en este momento de crisis y que la crisis no termine destruyéndome. Entonces dice, Josafat se asustó, pero decidió buscar la ayuda del Señor y le pidió al pueblo de Judá que ayunara. En eso el Espíritu del Señor descendió sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, nieto de Benaías, bisnieto de Jehiel y tataranieto de Matanías. Y yo conozco gente que le puso a sus hijos así. ¿De verdad? Ey, no le pongas a tu hijo Matanías, brother. Mati, mi amor. ¿Cómo se llama Mateo? No, Matanías. No le pongas Matanías. ¿Ok? Que era un levita de los hijos de Asaf. Entonces Jaasiel dijo, escuchen bien, pueblo de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor dice, no teman. Qué lindo. Josafat se asustó. ¿Qué le dijo Dios? No teman. No se paralicen de miedo. O sea, el problema no es temer, el problema es cuando dejas que el miedo te paralice. Dice, ante este enorme ejército, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios, atáquenlos mañana. Escucha esa instrucción. Atáquenlos mañana. Imagino que esta gente dijo, no, olvídate. Esto aquí le vamos a dar sopa y seco a los moabitas, amonitas y todos los hitas estos. O sea, olvídate, ya Dios nos los entregó. Si, tú sabes. Atáquenlos mañana. Los hallarán subiendo las lomas de Cis al final del valle que entra en el desierto. O sea, no solo le dijo atáquenlos, sino le dijo por dónde venían. Por dónde era la emboscada. Y ellos dijeron, no, olvídate, esto es pan comido. Los hallarán. Y dice, pero ustedes no tendrán que pelear. Como así dice, tomen posiciones, permanezcan en sus sitios y contemplen la increíble salvación que el Señor realizará en favor de ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten, vayan mañana al lugar indicado porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat cayó en tierra con el rostro contra el suelo y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo y adoraron al Señor. Adoración ante la crisis. Quiero que te pongas a ver lo difícil que fue esto. ¿Por qué adoramos antes de la crisis? Escucha. Para dos cosas. Número uno, para no dejarte gobernar por tus emociones. Porque no hay peor decisión que la que tomas motivada sobre todo por el temor. Y número dos, para escuchar instrucciones de Dios. ¿Para qué adoramos ante la crisis? Número uno, para no dejarte gobernar por tus emociones. Y número dos, para escuchar instrucciones de Dios. Ahora sí, la pregunta es, ¿y si te dan una instrucción como esta que no se parece nada a lo que tú quisieras escuchar? Porque te voy a decir la instrucción que le dieron. Qué lindo hubiera sido que Dios hubiera dicho, no se preocupen, la pelea es del Señor. Chévere, la pelea es del Señor. Es más, quédense ahí en su castillo, no se preocupen. Pregunta, ¿tú no crees que Dios hubiera podido hacer lo mismo sin que ellos hubieran tenido que ir hasta allá? Pero tú sabes lo que Dios les dice, vayan, atáquenlo, o sea, pónganse de frente en el medio de la emboscada de los tres ejércitos. Y cuando estén ahí, no hagan nada. Y dice, y observen. Con la lanza. Tiqui, 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 tiqui. No es cantar, es confiar.
Señor, tengo susto, pero aquí estoy buscándote. Dame instrucción, Señor. No dejes que el temor me gobierne, Señor. Yo decido ir por encima del temor a buscar tu instrucción. Si ves, eso es adoración. Mi corazón está dispuesto a obedecerte y obedecer la instrucción que me des, aunque sea una instrucción que no entiendo. Aunque sea una instrucción que para mí represente de pronto exponerme a algo que yo digo, pero ¿cómo tú me vas a mandar ahí, Señor? O sea, no la entiendo. Pero por eso es necesario que yo aprenda que antes de la crisis lo más importante que puedo hacer es venir delante de ti y decirte, Señor, tú eres mi rey, tú me gobiernas. ¿Qué quieres que haga, Señor? Si tú me lo dices, yo lo voy a hacer, Señor. Yo decido ser obediente. Pregunta, ¿estamos aprendiendo algo en este día? Entonces, antes de la crisis, nos ayuda a controlar las emociones, no tomar malas decisiones en nuestros impulsos y escuchar la voz de Dios. Digo conmigo, durante la crisis. Segunda de Crónicas 20:19 dice: a la mañana siguiente, bien de madrugada, salieron hacia el desierto de Eterna. En el camino Josafat se detuvo y dijo: pueblo de Judá y de Jerusalén, escuchen, crean en el Señor, el Dios de ustedes, y tendrán éxito. Crean a sus profetas y les irá bien. Después de consultar con los jefes del pueblo, determinó que un coro abriera la marcha. Y conmigo, un coro. Que un coro abriera la marcha, luciendo sus vestidos sagrados. Irían alabando y dando gracias al Señor y cantando la canción: den gracias al Señor porque su amor y bondad son para siempre. ¡Qué cosa tan ridícula! O sea, además de que nos va a mandar donde 3 ejércitos en el medio y no vamos a hacer nada, o sea, se van a burlar de nosotros porque en vez de ir adelante, ir al frente de la infantería, vamos a mandar el coro. ¿Tú te has puesto a pensar? El coro adelante, vestidos así como un coro y tal. Entonces, y van cantando. ¿Tú imaginas el enemigo mirando? Y estos manes, ¿qué le pasó? ¿Quiénes son esos que vienen ahí? Imagínate. Entonces, no solo eso, sino que los mandó a cantar, pero no los mandó a cantar una canción de guerra, porque hoy en día uno empezaría, tú sabes, me acuerdo de mi época de ministro: con mi Dios yo asaltaré los muros, Él adiestra mis manos para la batalla. Y tú dices, ok, tú vas como, tú sabes, como, Y resulta que la canción que le ponen es: den gracias al Señor porque su amor y bondad son para siempre. Che, dame una vaina inspiradora. No sé, no, es que el coro no era para asustar a otra gente. Era para ellos recordarle a sus emociones y su corazón que si Dios les había dado una promesa que los iba a librar, Dios los iba a librar en medio de eso. Eso no tiene que ver con cuánto. Entonces, al final, no es cuánto tú le grites un demonio a tu enemigo. Es cuánto tú le creas a Dios y le hables a tu corazón y lo mantengas ahí creyéndole a Dios. Porque al final lo que te da la victoria es tu obediencia a lo que Dios te manda a hacer. No que el enemigo se asuste. Y dice, cuando comenzaron a entonar este coro, oye eso, cuando comenzaron, en el momento que empezaron a adorar, en obediencia a lo que Dios les mandó, dice: el Señor hizo que los hijos de Amón, de Moab y de Seir comenzaran a pelear entre sí. O sea, ¿cómo sucedió eso? Están ellos en el medio, un pueblo aquí, exacto, otro aquí y otro aquí, y nosotros en la mitad mirando así, ¿sabes? Con la lanza así. Y dice que empezaron a pelear, ellos cantando: el Señor es bueno y su misericordia para siempre, tú sabes. Amén, tú sabes. Y se miraban unos: el Señor es bueno, sí, pero nos van a matar. No, tranquilo, vamos a sobrevivir. Tú sabes, sí, somos carne de cañón, tranquilo, no te preocupes, Él es bueno. Tú sabes. Y mientras estaba en eso, esta gente empezó a pelear, ellos en el medio. ¿Cómo no los mataron? Se mataron. Y la Biblia dice que se mataron todos y no quedó ni uno vivo. ¿Tú te puedes pensar lo loco que es eso? ¿Cómo se murieron los últimos 2? Sí, porque están peleando. Ay, tú, no, los malos eres tú. No, nosotros llegamos primero. Sí, ya. Quedaron 2. Ok, ¿cómo hacemos? Listo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya, tú sabes. Ya. Una locura, ¿no? Y así es que Dios te va a librar de tu crisis. Va a ser una locura como tú jamás te lo imaginaste. Qué payasito, José Víctor. ¿Por qué adoramos durante la crisis? Adoramos, número 1, para seguir manteniendo nuestras emociones a raya. Porque una cosa es que controles tus emociones ante la batalla y otra es que veas rodeado de tus enemigos. Y en ese momento tú decidas seguir haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y número 2, cuando adoramos en medio de la batalla, eso hace que nos quitemos del medio y le demos espacio a Dios para pelear por nosotros.
Entonces, mientras, en vez de tú mirando a los enemigos, tú te enfocas en Él, porque la adoración pone tu enfoque en Él. Y en ese momento, tú liberas a Dios para pelear por ti. ¿Cuánta gente está aquí en medio de una crisis interesante en este momento? Levanten su mano al Señor para ver. Muy bien. Como dice Lenin cuando va a decir, excelente. Y yo digo, pues ¿cómo así excelente que estamos en una crisis? ¿Verdad? No, Lenin, es que me acabo de acordar que cuando niño me hicieron tal vez excelente. Excelente. Y conmigo, adorar antes de la crisis. ¿Cuál es el propósito de adorar antes? Las emociones y ¿qué más? Instrucciones. Adorar. ¿Cuál es el propósito? Mantenerte y ¿para que qué? Que Dios pelee por ti. Di conmigo, adorar después de la crisis. Mira qué cosa tan tremenda. En ese tiempo salían a pelear los hombres. Los hombres, digamos, jóvenes, por decirte, adolescentes y jóvenes. Y solo se quedaban atrás hombres muy ancianos y las mujeres y los niños. Entonces, como no había nadie para proteger el pueblo, porque todos los hombres habían salido a la guerra, los hombres se llevaban todos los tesoros del pueblo a la guerra. Entonces se llevaban todo lo que ellos habían conquistado en otros lugares, el oro, todo se lo llevaban con ellos, porque si no, si otro pueblo se enteraba, si ellos se enteraban que ustedes estaban en la guerra, ellos se iban a donde ustedes al pueblo y se escogían todos los tesoros, porque las mujeres y las viudas no podían protegerlo. Entonces todos se tenían. Entonces, ¿qué pasa? Que tenían 3 pueblos rodeándolos y todos esos pueblos tenían sus tesoros con ellos. Se mataron todos. Entonces, cuando Josafat llegó, o sea, vieron todo eso, no solamente se había muerto todo el mundo, sino que dice la Biblia que duraron 3 días recogiendo el tesoro que esa gente tenía ahí con ellos. O sea, quiero decirte, no solamente no los mataron, sino que salieron bendecidos de la crisis. La crisis no te va a matar. Pero no morir, ni siquiera eso es el plan de Dios para ti. Porque dice la Biblia que Dios saca precioso de lo vil, que Él te da óleo de gozo en lugar de ceniza, que Él cambia tu lamento en baile. Y estoy aquí para decirte que esa crisis va a terminar, y cuando termine no solamente vas a estar vivo, sino que va a durar 3 días recogiendo toda la bendición que Dios tiene para ti después de esa crisis. Yo quiero saber cuántos creen esa palabra en este día. ¿Para qué adoramos después de la crisis? Ya estoy terminando. Último pasaje, 2 de Crónicas 20:27. Luego regresaron a Jerusalén con Josafat al frente, llenos de gozo porque el Señor los había salvado de sus enemigos. Entraron marchando a Jerusalén al son de arpas, liras, trompetas y se dirigieron al templo. Y como había ocurrido anteriormente, cuando los reinos cercanos oyeron que el mismo Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el miedo a Dios los sobrecogió a los demás pueblos. Dice, y el reino de Josafat tuvo paz porque Dios le dio reposo. Quiero que mire esto. ¿Por qué tú adoras? Fíjate que se fueron al templo, llegaron cantando. Llegaron. Tú adoras después de la crisis para darle la gloria a Dios. O sea, no para recordarte a ti que tú no mataste ni uno. Que Dios te libró de esa crisis. Que saliste bendecido, más maduro, con mayor carácter, mejor papá, mejor esposo, con una mejor empresa, con mejores ideas, con cosas creativas. Tú necesitas recordarte quién fue el que te dio la victoria, porque es muy fácil después de ver un milagro tan grande, uno creérsela, que uno es el chacho de la batea, como si uno se hubiera ganado esa batalla. Entonces la primera razón es darle la gloria a Dios. Y la segunda, que mientras ellos alababan y cantaban y hablaban de lo que Dios había hecho, los otros pueblos se enteraron, la noticia corrió, la adoración y la alabanza de ellos corrió. Y ellos dijeron, espérate, no podemos meternos con Israel porque Dios está con ellos. Y causó temor. Cuando tú aprendes a darle la gloria a Dios y aprendes a adorar después de la crisis, quiero que sepas que las tinieblas y tus enemigos se van a enterar de que tú no estás solo ni estás sola. Tal vez te has sentido solo, tal vez te has sentido sola, pero no lo estás. Yo recuerdo hace muchos años, estaba peladito, y yo juraba que yo pintaba bien, pero yo pintaba horrible. No lo digo, es que me encontré mi cuaderno de religión, y si ustedes ven los dibujos, no solo los dibujos son horribles, los dibujos son de psiquiatra.
O sea, tú ves uno de esos dibujos y hoy en día en un colegio ven eso y dice, este va a entrar con una ametralladora y va a matar a 25 aquí. Es una cosa que tú decías, una cosa pero súper atormentado, yo no sé qué. Y me encontré un dibujo, escucha esto, de la resurrección de Lázaro. Entonces, no solamente el dibujo horrible, sino que tenía unas confusiones teológicas terribles. Porque yo tenía una confusión entre Lázaro, el que había salido de la tumba, y Juan el Bautista, el que le habían mandado cortar la cabeza. Entonces, sale el dibujo de Lázaro saliendo de la tumba, tú sabes, pero sin cabeza. De la tumba, imagínate si el milagro sería grande, de la tumba sin cabeza, y el chorro de sangre era una fuente así. Lo que se vieron en la película Kill Bill, que cuando salía ese chorro de sangre, pero una cosa así roja, una cosa, y el tipo sin cabeza y la carne así. Pero como había resucitado, salió con la cabeza en la mano así agarrada de los pelos. Pero como había resucitado, estaba feliz, entonces la cabeza está así, aquí abajo, y el man así botando sangre. Entonces yo pensaba que pintaba bien. Y un día me invitó una tía a un concurso de pintura y dije, esto me lo gano. Y entonces hicimos un dibujo y al final un muchachito al lado mío que era más grandecito así fornidito vio el dibujo y me empezó a hacer bullying. Digo, yo lo vi como bullying, pero ahora me doy cuenta que me está dando una crítica honesta del dibujo que yo había hecho. Pero, porque horrible. Y entonces empezó a decirme, ay, qué dibujo horrible, qué cosa, y me la empezó a montar. De ahí viene la herida de la humillación. No, mentira. Me la empezó a montar. No, escucha activa. Dame letra, José Víctor. Y yo le dije, no te metas conmigo que te voy a echar a mi papá. Yo sabía que yo no estaba solo. Oye, mi papá es más grande que tu papá, me dijo. No, mentira, no hablo así, bueno, era cubano. Mi papá es más grande que tu papá. Le dije, mi papá es más grande que tu papá. Me dijo, mi papá mide como 2 metros. Le dije, mi papá mide 5 metros. Pues mi papá es del tamaño del edificio. Le dije, mi papá es más alto que el edificio de la Autónoma. Dice, mi papá llega a las nubes. Le dije, las nubes le dan por la rodilla a mi papá. Entonces me va a ganar a mí hablando. ¿Cómo te parece? O sea, tú me puedes ganar lo que quieras, pero hablando. Y yo le peleé al man hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que no estaba solo. Aquí hay mucha gente que le ha tocado solo la vida. Sin papá, sin mamá, o a lo mejor están pero no están. Pero Dios dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo te recogeré. Y cuando tú adoras después de la batalla, tú le recuerdas a tu corazón y a las personas que tú no estás solo. No tienes por qué vivir la vida solo ni pelear solo. Es importante conocer esto porque va a haber momentos en tu vida en que nadie va a llegar, solo Dios. ¿Le pueden bajar un poquitito la música? Un poquito nada más. Ahí. No es porque la gente no te ame. Es que hay veces Dios necesita que nadie llegue. Porque estamos en codependencia con otras personas. Entonces cuando no viene nadie, tú dices, ok, Dios y yo. Lo lindo es que Dios y yo somos mayoría. Queremos ser una iglesia de verdaderos adoradores. O sea, no de gente que viene simplemente el domingo, eso, sino gente cuyo corazón está confiado en las manos de Jesús, unido, dependiente. ¿Por qué? Porque entonces vas a ser verdaderamente feliz. Nosotros no queremos una iglesia dependiendo de líderes. Hay comunidades donde tú no puedes tomar una decisión si no hablas con un líder. Pastor, mira, me gusta tal fulanita y tal. ¿Tú crees que es la mujer de Dios para mí? No sé, el que se va a casar con ella eres tú. Entonces no nos gusta que nos manipulen y nos controlen, pero una parte nuestra sí le gusta. Porque cuando tú dejas que otro decida por ti, si sale mal la cosa, la responsabilidad es del pastor. Te tengo una noticia, aquí no te vamos a decir lo que tienes que hacer. Te podemos dar consejos, porque la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero yo nunca voy a agarrar una experiencia mía y te la voy a aplicar como si te quedara el traje a la medida. Porque todos somos diferentes y las experiencias son diferentes. Qué rico es que lleves 20 años de creyente y todavía te estés dando la comidita molidita, abre la boquita y viene la vencita y algunos de todavía están. Tú tienes que tomar tu decisión. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, el que quiera. Y yo quiero hacer algo hoy antes de irnos.
Y fíjate que ahí termina diciendo: y el reino de Josafat tuvo paz porque Dios le dio reposo. Si ves, la verdadera adoración, o sea, la confianza, la dependencia, al final es lo único que te produce paz y reposo. Ni siquiera es que lo hagas bien, ni siquiera es que peleaste, mira lo que hice, porque sabes que tal vez ganaste esta batalla de hoy, pero en tu fuerza, tarde o temprano vas a perder la guerra. Por eso la Biblia dice: esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. No es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Por qué vas a vivir solo si no estás solo o sola? Tal vez te han hecho creer que estás solo, pero no lo estás.